a quienes convirtieron a la profesión en alfombra sirviendo los locos de carrera, ni a aquellos que a pretexto de operar como fundaciones se alimentan con el dinero sucio e intervencionista de la UCI. Nos identificamos con los trabajadores de la comunicación, periodistas ultrajados y vilipendiados con la censura previa. Cambios profundos han ocurrido en el campo de las comunicaciones debido a la convergencia de tecnologías informáticas, mismas que han revolucionado las formas de producción, de difusión y de recepción de la información. Los que no han evolucionado son quienes, aún, sostienen esa vieja estructura de poder detrás de los medios de comunicación. El poder de manipulación es el mismo, las mismas estrategias, pero con renovada tecnología. La nueva realidad regida por las grandes corporaciones ha posicionado el pensamiento neoliberal que reivindica la potencialidad del mercado, la libre ganancia y la competencia como los valores dominantes de las sociedades contemporáneas. En ese contexto, la comunicación ha sido absorbida por la voracidad del mercado. Curiosa y paradójicamente, ciertos empresarios de la comunicación y testaferros de turno, cuando se intenta poner fin o límites a su restricto poder de tergiversación de la realidad, esgrimen como defensa a los derechos consagrados en una ley impuesta por la dictadura militar. Se oponen a una ley que está del lado de las víctimas históricas de los falsimedias. Olvidan que son ellos, los oligopolios, los que controlan la gestión de la comunicación masiva, la causa estructural que limita y tergiversa la libertad de expresión e información en nuestro país. En este escenario, esos medios y los administradores de esos medios no son espectadores neutrales ni informadores ecuánimes que dan la palabra a los actores sociales en igualdad de condiciones, pues su estrategia responde a una línea ideológica muy clara y definida de quiénes son sus financistas, accionistas y hasta carteles patrocinadores. No es casualidad que los grandes propietarios de medios sean a la vez grandes propietarios de empresas, accionistas de la gran banca y, lo que es peor, terratenientes sin disimulo alguno. Por eso nos preguntamos, ¿puede garantizarse la libertad de expresión en la sociedad cuando esos oligopolios de la comunicación y agencias informativas están dominadas por el gran capital? Como una forma de respeto y de saludar a nuestra querida ciudad de Quito. Durante mi exposición en la Asamblea Nacional mencioné que lo curioso es que los propietarios de esos medios, vinculados con los intereses del gran capital, ahora aparecen como paladines de la defensa de la libertad de expresión y la información. Los autores del cautiverio y secuestro de nuestra palabra vienen a hablarnos de la libertad de eso. Curiosa paradoja o abierto cinismo. ¡Abajo el teletonto! ¡Abajo el teletonto! ¡Abajo el teletonto! ¡Abajo el teletonto! ¡Abajo el narcotráfico! Sí, curiosa paradoja o abierto cinismo. Pero, si fuésemos coherentes con el propósito de lograr una real y efectiva libertad de información social, lo primero que tendríamos que pedir es la ruptura de ese poder oligopólico que controla la comunicación social en nuestro país y exigir consecuente socialización y democratización de la propiedad de todos los medios, o por lo menos una sólida normativa como la Ley de Comunicación propuesta, que establece decididamente
claros y efectivos mecanismos de control social sobre los medios. En este contexto, el avance de gobiernos progresistas en América Latina nos está permitiendo comprobar un hecho con pocos precedentes: la estrategia de conspiración de los grandes medios contra los gobiernos que no son de su agrado. Lo que está sucediendo es la confirmación de un poder fáctico, tremendo, al servicio de grandes corporaciones, con la excusa de la libertad de expresión y con toda impunidad. Están utilizando todo tipo de recursos ilícitos para desestabilizar gobiernos populares que no son deseados o no son de su agrado o no responden a los intereses del gran capital. Esta situación obliga a más radicalidad de los gobiernos. A los ladrones de los bancos o ladrones de bancos no se les pide un código deontológico, se les mete en la cárcel. ¿Por qué a los medios y periodistas que mienten, engañan, promueven el odio contra un gobierno o incitan al golpismo simplemente se les pide un código de ética? Se pregunta el gran analista, estudioso, investigador Pascual Serrano, con lo cual coincidimos totalmente. ¿Por qué puede haber una diferencia entre el ladrón de bancos o el asaltabancos, o el periodista que miente, calumnia y que además conspira? Pues se debe aplicar lo mismo. Los gobernantes comprometidos con el cambio de época se quejan mucho del acoso al que están sometidos por las corporaciones mediáticas, pero no logran aún frenar los abusos del poder de la desinformación, ni crear un sistema comunicativo coherente. Hablamos mucho de medios públicos y alternativos, pero es débil la capacidad de crear una verdadera alternativa comunicacional hasta este momento. De ahí la necesidad de plantear un nuevo modelo y un enfoque distinto prácticamente de todos los acontecimientos de la agenda informativa, pero ante todo coherente con la agenda de lucha y de avance que exigen los pueblos. ¿Qué hacemos ante la pérdida de credibilidad de los medios dominantes? Pues entramos en una nueva fase en la que debamos plantearnos el derrocamiento del predominio informativo de las grandes empresas. Reitero, esto es importantísimo y es un reto, una opción, un camino. El derrocamiento del predominio informativo de las grandes empresas, y eso se lo hace de la mano de los pueblos, de los procesos de liberación de los pueblos. Puede ser una utopía, pero el reto es seguir tras ella, como proclama Galeano. ¿Cómo? Pues asumamos el reto de pensar en un modelo informativo al servicio de los pueblos, ajeno a los imperativos de la rentabilidad y los ingresos publicitarios, contrapesando desde las comunidades, que pueda ser predominante y desplace al poder de la desinformación, el mismo que se encuentra ya muy herido en su credibilidad, aunque cuenten aún con sintonía. La responsabilidad social de la prensa en un cambio de época
obliga a una dinámica diferente y eficiente y que se renueve permanentemente. La cotidianidad de un medio de prensa se construye sobre los intereses de una sociedad cambiante ante todo. Los periodistas y trabajadores de la comunicación debemos crear conciencia de nuestro rol en el ejercicio diario y permanente de la profesión hasta asumir el reto militante de la ética como referente de nuestra acción. No obstante, algunos comunicadores recurren a lo más cómodo para su supervivencia e inconscientemente se escudan en un proverbio ruso recordado por Lenin, que dice así: no escupas en el pozo, que de su agua tendrás que beber. Y eso lo cumplen a cabalidad algunos pseudo periodistas o mal llamados independientes. Frente a esto, no cabe otra alternativa que desde la indignación construyamos periodismo militante, rompiendo con los falsos conceptos de la neutralidad, la objetividad y lo independiente. Nuestra reacción tiene que ser necesariamente organizada y movilizada. Kapuscinski decía: el verdadero periodismo es intencional, aquel que se fija un objetivo y que intenta provocar algún tipo de cambio. No hay otro periodismo posible. Hablo, obviamente, del buen periodismo. Eso es alternativa. Rodolfo Walsh, periodista militante revolucionario y que fue asesinado por la dictadura argentina, asesinado, porque subvertió la palabra, decía: ¿te das cuenta de que tenés un arma, la máquina de escribir? Según cómo la manejes, puede ser un abanico o una pistola. ¿Qué tan real es esto? El día anterior había escrito lo que sería su última palabra pública, Rodolfo Walsh, y es la carta abierta a la Junta Militar. Luego de haberla escrito y publicado, su cuerpo nunca apareció. Amigas y amigos, les recomiendo leer esa carta. Ingresen al internet y ahí encontrarán Carta abierta a la Junta Militar, escrita por Rodolfo Walsh. ¿Cuánto nos identificamos con el pensamiento liberador y subversivo de Rodolfo Walsh? Los movimientos sociales, los sindicatos, las organizaciones comunitarias, los precarios medios alternativos están necesitados de profesionales comprometidos con otro modelo de periodismo, humanista, social, militante, que apueste por otro orden social más justo ante todo. Edifiquemos el proyecto comunicativo liberador. Ese es un reto, una meta. No solo mediante la participación, sino en la consideración de los pueblos como protagonistas de los contenidos. Ni siquiera los líderes serán los protagonistas. Serán los pueblos, sus movilizaciones, sus debates, sus posiciones ante cualquier cuestión. No habrá siquiera una línea editorial para definir lo acertado o equivocado. Serán los pueblos los protagonistas definitivamente. Reconocemos en el pueblo el protagonista y el gestor de su historia, de los cambios. El objetivo comunicativo liberador impulsará que los ciudadanos, mediante instituciones democráticas y participativas, puedan tener el control de los medios para tener garantizada la libertad de expresión de toda la comunidad y su derecho a estar informado. En la medida en que se vayan incorporando todos esos elementos, podremos decir que nos estamos acercando
a una verdadera comunicación que esté a la altura de la necesaria liberación de los pueblos. No queda otra alternativa que democratizar los medios. ¿Cómo? El gran estudioso Pascual Serrano responde: igual que debemos arrebatarle al mercado su poder sobre las decisiones de los gobiernos, debemos arrebatarle el control de los medios de comunicación. Y solo un medio público, colectivo, podrá representar la pluralidad y le podremos exigir veracidad y actitud ética. Medio público controlado por la ciudadanía, con consejos editoriales donde estén representados los colectivos sociales y no empresariales. En este punto llegamos a una especie de balance final. El papel fundamental del periodismo en democracia es vincular ciudadanía con vida política. De ahí que planteamos y ejercemos el periodismo militante. Disponer de medios con otra dirección es importante, pero disponer de medios con dinámica diferente en función de crear conciencia, crear un tejido social movilizado, es una urgencia, es un imperativo en estos momentos, en estos tiempos de cambio, en estos tiempos de revolución. Se debe definir el modelo de contenidos. Según Aran, fundador de Telesur, dice: de nada sirve tener medios nuevos, televisoras nuevas, si no tenemos nuevos contenidos, si seguimos copiando las formas hegemónicas. De nada sirven nuevos medios si no creamos en la necesidad de vernos con nuestros propios ojos. Porque lanzar medios nuevos para repetir el mensaje del enemigo es ser cómplice del enemigo. Cuánta verdad que tiene este criterio del fundador de Telesur y con el cual nos identificamos plenamente. Por su parte, el ensayista estadounidense Howard Zinn afirma que no se puede ser neutral viajando en un tren en marcha que se dirige a un despeñadero. Igual, creemos que este sistema capitalista está colapsando, se derrumba. El modelo neoliberal aplicado en América Latina poco a poco va derrumbándose ante el cambio de las relaciones de poder, el cambio de la matriz productiva. Por eso, o se está con una comunicación que oprime o con una comunicación ante todo que libere. Reiteramos, o se está con una comunicación que oprime o con una comunicación que libera. La subversión de la palabra está en nuestras manos, pero ante todo en la voluntad política de liberarnos del poder de la desinformación, desde la militancia de la comunicación alternativa. Esto, amigas y amigos, es Alternativa, la radio revista, un contrapeso en la comunicación, un espacio para desintoxicarnos del poder de la desinformación, de la mal llamada prensa independiente. Muchas gracias. Un abrazo enorme de reconocimiento a esa gran audiencia, a esa militancia que se construye y se organiza ya desde la audiencia, porque se adquiere una nueva cultura frente al poder de la desinformación.